Secretario. Gracias, Herbert. Buenos días. Buenos días a todos los representantes de la prensa nacional. Gracias por estar siempre todos los lunes, como de costumbre, en la conferencia de prensa del FMLN. Creo que es importante llevar la noticia como es y agradecerles por estar siempre pendiente de nuestra conferencia, saludar a los que sintonizan, a los que están en vivo pues en las transmisiones, y por supuesto que este es un enfoque de nuestra posición como partido respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país. Quiero comenzar con una noticia que hace unos minutos me han mandado una información. Por ejemplo, hace 4 días más o menos se habla de que fuentes policiales confirmaron que han capturado a Roberto Jacob, gerente de la empresa Seisabús, que maneja la ruta 201 de Santa Ana a San Salvador. Eso fue hace unos días. Y ahora pues están confirmando que ha fallecido. Entonces, ojalá se haga una investigación de lo que ha pasado, porque hay una esquela del fallecimiento de José Roberto Jacob Carranza. Bueno, vamos a esperar las investigaciones respectivas. Quiero comenzar saludando a los que nos sintonizan dentro y fuera de El Salvador, a la familia salvadoreña. Felicidades a las madres. Todavía estamos en el mes de la madre, mes de mayo. Para los que son católicos es el mes de la Virgen en sus diferentes expresiones. Y además, el día de ayer algunos países también celebraron el Día de la Madre: Honduras, Venezuela, y pues nuestra solidaridad, nuestro cariño para las madres del mundo. Saludar también el día 10 el Frente Polisario, que es el Frente para la Liberación de la República Saharaui. Cumplió 52 años de fundación, después de la Marcha Verde, que el rey Hassan II obligó al pueblo saharaui a abandonar sus tierras, invadiendo Marruecos. La República Saharaui, conocida como el Sáhara Occidental, pues cumplió 52 años. Nuestro partido amigo, Frente Polisario. Saludar al presidente Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui, a los militantes de ese heroico e histórico partido. Frente para la Liberación de Sagui al-Hamra y el Río de Oro. Eso significa Frente Polisario, la guerrilla del desierto, que está luchando por reconstruir su país, por la emancipación y la autodeterminación, así como por su independencia. Saludar a todos los embajadores en América Latina y el mundo, y a la población saharaui. Aquí estamos con ustedes, hermanos, y yo sé que están viendo esta transmisión. Por eso espero verles pronto en la visita que haremos por Argelia, por el Sáhara, por Burkina Faso. Lógicamente, en el posicionamiento internacional, diplomático y político de nuestro partido. El Salvador, pues, está en las noticias, producto de la incapacidad del gobierno en darle respuesta a los temas urgentes. Ahora, el tema de los chorros, aperturan a las 11 de la noche. Y eso solo me recuerda algo, que en la noche solamente los que son falta de fe hacen las cosas. Así como le ocurrió a Nicodemo cuando defendió a Jesucristo durante el juicio sumario antes de su crucifixión. Nicodemo dijo que lo iba a defender. Recordemos, Nicodemo, un fariseo, y dijo: voy a defender a Jesús. Después de que Caifás negoció con el imperio romano y con los vendidos judíos, vendieron a Jesús. Nicodemo dijo: voy a defenderlo, pero lo visitó de noche. O sea, visitar de noche es ir sin fe. Por eso todo lo que se hace de noche es sin fe. Y por eso exigimos respeto al pueblo, respeto al medio ambiente. Ahí lo que han hecho es un despale indiscriminado. La naturaleza corrige. Hay una frase que los biólogos conocemos: la naturaleza aborrece el vacío. La naturaleza recupera siempre su espacio. La naturaleza no se puede perjudicar, no se puede tocar. Por eso llamo a los defensores del medio ambiente a posicionarse con este tema. No son caprichos nada más, es un tema de futuro. Y en este caso, pues hay una cantidad de observaciones respecto a la construcción de esa obra. Y yo lamento mucho, pues sí, la gente 4, 5, 6 horas en tráfico. Le pido a los empresarios que no les vayan a descontar a la gente por haber llegado tarde.
Les pido empatía con los trabajadores, no les vayan a descontar ni a despedir, porque no es culpa de ellos. Allí creo que es la falta de planificación, es la falta de un gobierno serio. No se pueden sacar las mangas de la camisa ni andar inaugurando obras no terminadas, es como que es una inauguración. La gente está con miedo pasando, pues hoy ya me llaman y me dicen, hay puestos contenedores con una cantidad de rajas ahí deteniendo. Yo creo que uno debe de estar claro que no se puede jugar con la vida de la gente. Ya han existido fallecidos ahí durante los trabajos que se han desarrollado. Los chorros deben de ponerle mayor atención. Necesitamos transparencia, saber cuál es la empresa que lo está construyendo. Yo creo que en lugar de que el ministro esté dando la cara, es el dueño de la empresa el que debe dar la cara. Él es el que debe dar la cara, por lo menos saber quién es. No hay sanciones. Yo solo recuerdo aquí en Antiguo Cucatlán una vez que se desplomó un muro. Ahí capturaron inmediatamente al dueño de la empresa, pero hoy no hay nada. Hoy ocultan la información. La gente pide transparencia. Con respecto a los chorros, entonces, esperemos pues que esta medida paliativa, porque no están resultando, ya no se habla del viaducto, hoy solo se habla de 1 kilómetro, han cambiado el diseño, han cambiado el presupuesto, hoy se habla no sé de cuántos millones, algunos hablan de 500 millones, otros de 1.000 millones, bueno, al final va a salir como la Diego sin fin. Recordemos, esa carretera que fue parte de la corrupción de Arena en sus tiempos, no la terminaron, la terminó el gobierno del FMLN, presupuestos y presupuestos, robos y robos, y creo que uno debe ser sensato y decente a la hora de decir las cosas. No se puede ocultar la información porque el que paga los impuestos es el pueblo. Independientemente de todo, aunque hablen de pasaje gratuito, no es gratuito porque son de los impuestos que pagamos todos y todas. No se puede saludar con sombreros ajenos, hay que ser responsable en ese sentido. Por eso, importante además, el trauma del pueblo, no podemos hablar de hambre, que nuestro pueblo esté pasando hambre. Salario mínimo. Exijo al gobierno que durante las negociaciones del salario mínimo no esté pensando en política ni en elecciones, que piense en el bolsillo y en el estómago de los trabajadores, que piense en la gente, en los niños que no tienen que comer, en los niños que ya no le dan alimento en las escuelas, que piensen en la canasta básica del trabajador, que no esté pensando en 12%, $500 mínimo, salario mínimo en El Salvador, 500 salario mínimo. Porque ahí están hablando que El Salvador, esplendoroso, fuerte, más casi 1.000 millones se compra en Bitcoin. Use ese fondo de Bitcoin en salario mínimo. ¿Cuántos son los trabajadores que reciben salario mínimo en el país? ¿Cuántos son los que no tienen empleo? Hay que ponerle énfasis al tema del hambre que el país está pasando. Hay miseria y pobreza en crecimiento. Desaparecieron completamente los proyectos sociales. Comenzó el cultivo y no hay insumos en el campesino. ¿Cuál es el salario mínimo en el campo? Durante los gobiernos del Frente el aumento del salario mínimo fue alto. Durante los gobiernos del Frente, pues el aumento fue bastante considerable. Con este gobierno ahora hablan de 12%. 12% no es nada, no es suficiente. Y pueden decir que es una medida que va a solucionar nada. La gente ya hizo cálculos y no es nada. Hay que ser creativos a la hora de generar inversión, a la hora de generar producción, a la hora de generar la agroindustria. Hay que ir pensando en el emprendedurismo de manera fuerte, como otros países lo están haciendo. En lugar de perseguir a los vendedores, denles insumos. Hay que ser empáticos. La gente anda vendiendo en las calles porque no tienen que comer, no tienen empleo y deben de pagar luz, agua, medicina, que está carísima, por cierto. En los hospitales no hay medicina. 4 o 5 gente en las camas de los hospitales con citas de 1 o 2 años. ¿Eso quieren que aplaudamos? No podemos aplaudirles. Siguen culpando al FMLN de los problemas del país. Hace 6 años estamos fuera del gobierno. Y se los advierto, no sigan jugando con la gente, con la conciencia y el pensamiento y la nobleza de este pueblo. Este pueblo necesita saber la verdad. Necesita saber por qué no hay insumos médicos. ¿Por qué no hay medicina en los hospitales? ¿Por qué siguen entreteniendo el tema del salario mínimo? ¿Por qué razón el tema de la economía no les importa? ¿Por qué razón el Hospital Rosales va a ser un hospital únicamente para atender medicina general?
¿De qué se trata entonces? ¿Publicidad versus realidad? ¿Propaganda pura versus realidad? Por eso creo que es importante que, aparte del tema del tráfico que se sigue generando, porque independientemente se abran los chorros, los embudos continúan. Aquí en el redondel de Integración, continúa en todo San Salvador, allá en el Claudia Lars, en la Corinca de Quesaltepeque. Ese es un caos completo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son las medidas que van a retomar? Es importante que comiencen a buscar alternativas, porque la gente está estresada. Yo pregunté y leí en las redes incluso algunos comentarios. Ajá, la gente pagó su pasaje, está bien. Y toda la gente que gasta combustible, ¿quién le ayudó con la gasolina? A la gente que venía en transporte privado. O sea que no importa la gente. Colapsó el país por medidas populistas. Colapsó el país. Por eso es importante ver el país como estadista y no aparecer únicamente cuando hay problemas. Necesita funcionarios del día a día y que no den explicaciones, sino que den alternativas. Y por eso, importante destacar además el tema de las escuelas. Nadie habla del abandono de las escuelas. Estamos hablando de un tema delicado, ya viene el invierno, duro. Las escuelas tiradas, los techos abandonados, la DON no existe, hospitales y obras sin continuar. ¿Dónde están las empresas contratadas? Algunos se les dieron anticipos de los fondos del pueblo, del Fondo General de la Nación. Ahí nada sale de la bolsa de ningún funcionario, sale del Fondo General de la Nación. La gente quejándose en las redes, calles abandonadas, caminos vecinales en mal estado, escuelas abandonadas, clínicas abandonadas. Un país del caos. Pero lo que existe es una gran propaganda. Una gran propaganda. Incluso en el tema de seguridad, las malogradas palabras del vicepresidente, que ya está proponiendo al SECOT como hotel, brindando servicios de cárceles. Imagínense, servicios de cárceles de El Salvador. Solo falta que se ponga de botones ahí para estar diciendo, mire, hay diferentes tipos de cárceles, de celdas, con camas king, con agua caliente, con masaje incluido. Triste papel, vergüenza internacional para El Salvador realmente. Y ahí uno recibe mofas, burlas, memes de todas partes del mundo. ¿Qué tipo de gobierno tienen? Me dice. Claro, a mí me da vergüenza. Y a mucha gente con calidad moral también le da vergüenza. Se pueden imaginar El Salvador una cárcel, una Guantánamo. Por eso seguimos exigiendo la liberación de los inocentes. Ustedes piensan que se nos olvidaron el tema de los inocentes capturados. Hay miles de capturados, ya con su carta de liberación. No los liberan. Hay jueces valientes que dan la carta de liberación, pero el gobierno no quiere liberarlos. ¿Por qué no los liberan? ¿Qué está pasando con la gente inocente capturada, sin juicios, sin un juicio justo? Presos políticos, exigimos la liberación de los presos políticos, que cese la persecución de los periodistas. Diálogo necesita El Salvador, diálogo, sinceridad, fraternidad, y no estar escuchando un grupo que se creen dueños del país, poderosos. Esto no se trata de hegemonismo ni de apartheid. ¿Qué es el apartheid? Es un país donde convive el mismo pueblo, pero en dos clases, como en Sudáfrica, como en Namibia, como en Zimbabue, durante la época del colonialismo blanco, donde la propia gente de esos países vivía arriesgando sus vidas en cuevas, sin comer, esclavizados, explotados, mientras que los blancos llegaron a Zimbabue, se tomaron todos sus países, Sudáfrica, Namibia. La lucha contra los hegemonistas es una lucha histórica. Por eso no hay que permitir que el centro sea exclusivo para los que tienen pisto y a la gentecita humilde la corran. ¿Cómo es eso? Que una persona humilde que va con una bolsita, ya la ven como que es vendedora y la tildan como delincuente. ¿Qué es eso? Nuestro país no es ese. Es una vergüenza. No es un país para turistas con pisto que paguen 8 pesos por una taza de café. Es del Salvador, de todos los pobladores. No podemos ser exclusivistas. Hay que cambiar la realidad, es verdad, pero para todos de manera pareja. Por eso exigimos la liberación
la liberación del pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien piensa diferente lo atacan de manera miserable. Las hordas que andan en las redes, pagadas o no, atacando al que piensa distinto. ¿Por qué? Dejen que se libere el pensamiento, que cada quien opine lo que quiera sin ofender, sin violar tampoco las leyes del país. Por eso ya no hay poesía en El Salvador, ya nadie escribe poesía, ya nadie escribe textos ni libros, porque todos los libros los escondieron o los quemaron, como se quemó la Biblioteca de Alejandría, como durante la Santa Inquisición quemaron los libros de Miguel Servet, William Harvey, de Giordano Bruno, los libros de medicina, los libros de biología, los libros que hablaban de ciencia, los quemaron. Así estamos en El Salvador, quemando la ciencia. ¿Qué tipo de gobierno tenemos? ¿Qué tipo de funcionarios más incultos tenemos? ¿Dónde están los libros y la poesía de José Roberto Sea, de Roque Dalton? ¿Dónde están los textos históricos? Ya no existen más. Hay que rescatarlos. Yo llamo a la sensatez a los escritores de El Salvador, a los escritores de conciencia, a los verdaderos escritores, no algunos farsantes que se dicen analistas, no, esos no, sino los verdaderos salvadoreños y salvadoreñas, a las pensadoras, a las mujeres poetas, las poetisas, a rescatar la cultura, porque eso nos va a liberar, la cultura y la ciencia, las artes, la convivencia. Por eso también la solidaridad internacional con los pueblos que luchan, con el pueblo de Palestina que lucha contra el neocolonialismo israelí, asesinos de la humanidad, criminales sionistas, que no se recuerdan la liberación del Ejército Rojo hace 80 años, cuando derrotaron a su verdugo que era Hitler. Ahora ellos son los verdugos de un pueblo que lucha por su liberación, que es el pueblo palestino. Hordas criminales de opulentos millonarios europeos fascistas que ahora quieren apoderarse nuevamente del dinero y los recursos de los pueblos que luchan, como en África, en América y en Asia. Pues hay siempre gente valiente que enfrenta esto. Por eso vamos a acompañar a aquellos pueblos que no se doblegan siempre, sin tapujos. Exigimos la liberación de los venezolanos que están en El Salvador. Exigimos y vamos a seguir hasta que se logre la liberación de los inocentes, sin juicio. Problema internacional nos van a traer este gobierno. No queremos en El Salvador una nueva Guantánamo. No queremos una nueva Guantánamo, donde se entregó la soberanía. No queremos más José María Moncadas, que entregó la soberanía de Nicaragua a los gringos y que salió por suerte Sandino a defender la dignidad el 4 de mayo, el Día Nacional de la Dignidad de Nicaragua. No queremos vendidos, no queremos gente que le entregue la soberanía a los gringos, al imperialismo. Necesitamos gente valiente, con dignidad. En Centroamérica, gente digna como José Dolores Estrada, Florencio Satruch, Anastasio Aquino, Farabundo Martí. Así queremos dignidad, así queremos Prudencia Ayala. Mujeres valientes, hombres valientes, dignos. Eso queremos, no cobardes, porque a los cobardes la historia los va a enterrar. Se van a olvidar de ellos la gente. A los valientes los va a recordar por siempre. El Salvador necesita diálogo sincero. Todos y todas somos del Salvador. Aquí nadie me va a decir para dónde me voy a ir, ni a dónde voy a tomarme un café, ni a dónde me van a tomar una foto. Ni a usted tampoco. Ni a usted. Que nadie la ofenda por no tener para tomar una taza de café de $8. O para ir al centro histórico a comer un plato de $40. Que nadie lo ofenda. Usted puede comer pupusitas a lo cuilta, se puede comer un pan con ripio, se puede comer un tamal de chipilín, lo que sea, con dignidad. Todo el mundo debe de tener dignidad en este país y ser respetado. Estamos en un momento difícil económicamente, socialmente, políticamente. El Salvador necesita un diálogo. Voy a quedarme acá para sus preguntas. Gracias, secretario general. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas, primero con Gabriela Sandoval de Mágico TV. Buenos días, Manuel. La Mesa Nacional de Transporte confirmó que son 16 los transportistas que han sido detenidos a causa de, algunos mencionaban, de no prestar los servicios durante la semana pasada.
debido al cierre de la carretera Los Chorros. Quisiera saber su opinión acerca de la detención de estos transportistas y de los delitos que también se les están acusando. Gracias. Hay varios temas en uno, pero lo importante es por qué los capturan y no dialogan. Porque lo que prevalece es la bravuconada y no el diálogo ni la sensatez. Algunos manifiestan ahí que los transportistas negociaron con el gobierno, salieron apoyando la reelección inconstitucional. Pero ahí están las consecuencias de lo ilegal. Ahí están las consecuencias también de creer en alguien que no cumple. El gobierno no cumple. ¿Dónde están las 5.000 escuelas, por ejemplo? ¿Dónde están los fondos para la universidad? Se sacaron 12 millones rápido, pero a la universidad no le dan nada. Y hay una cantidad de estudiantes sin estar en la universidad. Ese es el tema. 16 capturados. Imagínense, en el mundo se le conoce el país de las capturas. ¿Ya? Aquí se captura en el teléfono, aquí se captura en la calle, el que no está de acuerdo se captura, el que piensa diferente se captura. ¿De qué se trata entonces El Salvador? Y el gobierno tiene que dar respuesta por la captura de esta gente. Y también, pues, se le pide valentía a los transportistas. Con el Frente Paros hacían. Cuando el Frente gobernaba eran bravucones. Ahora están callados. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué están callados? Ahora hasta clemencia piden. No, hay que ser valientes. Y en este caso, exijan la liberación de los 16 detenidos. Familiares los están esperando. Quieren mandar mensajes de que aquí yo mando, aquí nosotros mandamos. No se trata eso de gobernar así, porque todo lo que se hace de manera bravucona no tiene buen futuro. La gente se cansa también. Continuamos con Jacqueline Orellana del noticiero Hechos. Buenos días, Manuel. Mi pregunta va en torno a si ustedes se van a postular para las próximas elecciones como el partido FMLN. Mire, todavía estamos preparando las condiciones del Congreso. Esa decisión la toma la Convención Nacional. Aún en nuestros estatutos está determinado que el máximo organismo de dirección es el Congreso. En el Congreso estamos todos los afiliados, ese es el Congreso, que se reúne cada 5 años, que debate las prioridades, las estrategias hacia futuro. Cuando el Congreso termina, es la Convención Nacional, la máxima autoridad, es donde se toman ese tipo de decisiones. Entonces, cuando llegue el momento, vamos a discutir ese tema. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo evalúa el trabajo que han hecho los concejales del FMLN durante este año de trabajo en las alcaldías? Bueno, contra todo, queriéndolos invisibilizar, pero usted se va a dar cuenta de algo, bien sencillo. Los concejales más visibles son los del FMLN, porque son los únicos que dan la cara. Demás concejales de los demás partidos no existen. Ahí están discutiendo si van a ganar más salarios, si van a ganar más dieta, nada más. Pero yo felicito a los 22 concejales y concejalas del FMLN, porque dan la batalla en cada uno de los consejos donde están presentes. Independientemente de todo, a veces hay uno, a veces es un suplente. En San Salvador Centro hay 3, por ejemplo. En la zona de San Salvador Sur hay 2. En San Miguel, digamos, Oeste hay 2. Y así. ¿Por qué lo digo? Porque el papel de un concejal es estar con la gente. Analizar los presupuestos, analizar los planes de desarrollo del municipio, estar con la gente en las comunidades. Pero hoy, ¿qué sucede? Llegamos a 44 territorios, 44 municipios. San Salvador Centro ni siquiera sabe el alcalde que existe, por ejemplo, Cuscatancingo. Lo único que piensa es el centro histórico, de ahí nada más, salga 4 cuadras del centro histórico, ya no hay centro histórico. Ahí duerme la gente en los portales, llantas tiradas por un lado, basureros por el otro. Ese no es ya San Salvador, ya eso es otro país. Nuestros concejales están denunciando eso. La privatización de servicios como la recolección de desechos sólidos. ¿Dónde está Andrés? Pregunta. ¿Se acuerda aquella tridimanía que no sé en qué periódico salía? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿Cómo se llamaba? Había un personaje. ¿Y dónde está Javier? Hoy pregunta, ¿y dónde está Andrés? Un fracaso.
Todo lo que quieren hacer privatizado va a fracasar en este país. Por eso es importante el trabajo de los concejales, no solo en su denuncia, en su trabajo por la comunidad, en su trabajo por la gente, por el agua potable, por la calle, por las aguas negras, por la recolección, por el alumbrado público, por la videovigilancia, el trabajo de las comunidades. Por ejemplo, ¿cuántas asambleas comunitarias se hacen para ver qué tipo de proyectos van a ejecutar? Cabildos abiertos, asambleas de consulta. No existe, porque quieren de que los municipios desaparezcan para gobernar de manera centralizada. Fracaso más fracaso. El país necesita descentralización y desconcentración. ¿Qué es descentralización? La descentralización es la creación de posibilidades de participación como las mancomunidades, las microrregiones. ¿Y la desconcentración qué es? Los recursos. ¿Conocen eso? No lo conocen. Eso se llama municipalismo puro, se llama desarrollo local, desarrollo humano. Es lo que menos conoce este gobierno, sus alcaldes. Ahí está la gente protestando. Ellos cayeron en un país que lo redujeron a 44 y no hayan qué hacer. 22 concejales y concejales del frente están dando la batalla. Les dije, sin alcaldes y sin diputados les vamos a demostrar la capacidad de este partido para estar presente con el pueblo. Y así lo estamos haciendo. Pues ni siquiera los toman en cuenta para la hora de hacer agenda. Lo mismo en la asamblea, que se creen dueños de la asamblea, se creen dueños de las alcaldías, pero tarde o temprano se les va a pasar la cuenta histórica. Tarde o temprano. El país necesita democracia participativa, no representativa. Necesita que se escuche al pueblo, y el pueblo eligió a sus representantes, en este caso 22 concejales. No nos dieron ni un diputado, por ahora, ni un alcalde, por ahora, pero nos dieron 22 concejales y concejalas. Pues esa representación tiene que ser escuchada. No han entendido esa parte los señores de Nuevas Ideas, un día lo van a entender. En cuanto a la Dirección Nacional de Mercados Municipales, ¿cuál es su postura acerca de esta creación? Otro fracaso, sin rumbo, sin espíritu. Se quieren apoderar nada más de infraestructura para cobrar. Esa es toda la ciencia de ellos, no es para dar mejor servicio. Ahí está el mercado de Cuscatlán, que fue un fracaso. Ahí está el ejemplo. Ya no voy a decir más. Finalizamos con Jessica García del Diario de Hoy. Buenos días, Manuel. Buenos días. Usted abordó el tema del salario mínimo. Usted decía de que esta discusión no se hiciera con un enfoque político y especialmente electoral. Asimismo, pedía que se destinaran fondos Bitcoin para este tema. ¿Qué otras peticiones tiene usted en la discusión del salario mínimo? Que se escuche al trabajador, que se escuche a la gente. Según cálculos, el 25% del país tiene salario mínimo, o empleo por lo menos, que es poco. Y realmente la expectativa nuestra es que a la gente se le sube el salario a $500, mínimo. Aquí hay para malgastar en helicópteros, en aviones privados, camionetas lujosas. Vayan a ver las oficinas de los funcionarios. Contratación de personal inepto sin hacer nada con grandes salarios. En lugar de darle salario a la gente con dignidad. ¿Qué proponemos? Una revisión concreta de los salarios del país. Por lo menos saber, pues, cuánto ganan los funcionarios. Nadie sabe el presupuesto del país. No hay transparencia. Transparencia es lo que necesita el pueblo. Además, ¿por qué apareció el tema del salario mínimo? Fue un tema que salió de repente. Porque en el mes de marzo, el mismo ministro de Trabajo, no lo estoy acusando tampoco, dijo que no iba a haber aumento del salario mínimo. Lo dijo en marzo. Y de repente aparece 12%. Fue una medida paliativa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Dónde está la propuesta sobre el tema del salario mínimo? ¿Con quiénes van a hablar de salario mínimo? ¿Con los que se le antoje o con los que le crean? No, salario mínimo debe de discutirlo con todas las estructuras organizadas, con el trabajador, con el empresario, ¿verdad? Pero además del tema del $500, proponemos alternativas de respaldo económico para los emprendedores, para el que tiene su negocio, su comedor,
su restaurante, su tienda de dulce, un apoyo económico, ¿para qué? Para que en lugar de ser perseguido de manera fiscal, también le ayude ese, bueno, ejército propagandístico del gobierno a propagandizar también la venta de la gente, en lugar de perseguirla, o de quitarle el cartoncito de minuta, o la venta de guineos. Cuando uno propone una alternativa es discutir seriamente la economía de El Salvador, seriamente. Porque claro, los empresarios van a decir, si se aumenta $500, yo no voy a contratar a una persona, voy a tener que despedir a alguien. Por eso nosotros pedimos que el financiamiento del Estado sea para la gente y no esos endeudamientos. ¿Para qué? ¿Cuánto el país ha obtenido de préstamos en los últimos años y dónde se ve en economía? No se ve nada, ni obras. Por eso este tema es un tema que se debe discutir de manera responsable, muy responsable. Llegamos al final de esta conferencia de prensa. Gracias, amigos de la prensa, colegas, por habernos acompañado y los esperamos en futuras convocatorias.